ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Se acabó la lluvia, pero empezó el frío. Lo sufriste hoy día de la mañana, Luz, ¿no? Sí, tempranito para ir a dejar a los niños al colegio, así que... Pero no está tan terrible. Pero se anuncian 20 grados, yo creo que ya pasamos ya, ¿o no? Ya pasamos. Pero estoy preocupada por el norte. Pucha, norte. Ahí. Aguante norte. Tengo una mezcla de preocupación y de reproche. Porque ¿sabes qué? La gente de la región de Coquimbo venía sufriendo una sequía que era espantosa. Sí. Los embalses estaban casi vacíos, todo el cuento. Entonces, verdad. cuando llueve, para el norte, para el valle, para todo aquello, es una suerte de bendición. Es como un paso. Es una sequía que lleva 12 años ya, pero no juntan nunca el agua, pues, Sebastián, entonces no sirve de mucho. Claro. Es una bendición, es como una ilusión también, ¿o no? Una bendición maldita. Es una bendición maldita, sí. Porque se les desbordan los ríos y esas cosas, pero si de verdad si estuviéramos preparados para lo que van a ser fenómenos cada vez más recurrentes, Así es. sería más mejor. Anticipación. Oye, Sería más mejor. dicho eso, bueno, no, tal vez lo comento después cuando nos presentemos y todo el tema, si no van a pensar que habla una voz en off. Porque Ay, él, la voz en off. nos Sebastián, exigen ser presentados. No falla, no falla. La voz en off. Mira. ¿Qué tal? Está bien. Oye, estuve a punto de partir un programa que se llamaba Sin Piedad. Sí. Porque cachamos que venía atrasada, entonces dijimos partamos Sin Piedad, que se llama Perdón, atrasada. País ADN Sin Piedad. ¿Cómo sería Es eso? un buen nombre para programa. Está buena. Ah, Sin Piedad. Sí, pero lo tendría que hacer yo. Claro, por supuesto. Atrasada para Piedad significa como 10 minutos dentro del programa. Pero no, hoy día no, jamás no llegó atrasada, hizo su entrada. Perfecto. Hice mi entrada perfecta. Verdad, tiene Triunfal. razón. Triunfal. 8:58. Además, siempre hay uno que llega más tarde. Igual que Rodrigo. Gracias, Rodrigo. No se vendan Te al salvó, aire, Rodrigo. programa. En fin, Es el nivel de confianza que tenemos. entiendo que se Mira cómo me transmite a echaron través el agua. se transmite a través del canal de YouTube de ADN. Sí, nos pueden ver ahí llegando atrasados, como dice Sebastián. Muchas gracias. También. Sebastián. Para la próxima, ya sabes. Recuerda, soy la voz en off. Hago las presentaciones de rigor. Luz Poblete es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, secretaria general de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Aquí estamos. Hola. Hola. Rodrigo Sandoval es abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, cansado de tanta alegría. ¡Oh! Y Sebastián Bowen es sociólogo y director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, estás presentado. ¿Qué iba a decir? Ahora sí. Feliz, ahora sí. No, quería recomendarles a raíz de lo que estaba mencionando Aldo, todo este tema, cierto, catástrofe en términos generales, inundaciones, pero también terremotos, Nevazón en el norte. incendios, etcétera, tantas emergencias. Y resulta que lo que siempre hemos visto es que suceden muchísimas viviendas dañadas, ciertas familias damnificadas que pierden su casa en ese periodo. Muchas de esas casas son casas construidas con aporte del Estado, ¿ya? Viviendas incluso que pueden ser o económicas o subsidiadas, en algunos casos bien vulnerables, y por lo tanto hay que reconstruir, y en esa reconstrucción es plata. Hace toda lógica, tiene toda lógica en realidad, que nos preguntemos si no es necesario algún tipo de seguro catastrófico para la vivienda en un país que la emergencia no es precisamente algo que no podamos predecir, sino que sabemos que va a venir, digamos, y siempre va a estar presente de alguna u otra manera. Hay países que lo tienen, caso en Nueva Zelanda tiene algo en esa línea, otros países, Turquía también tiene algo en esa materia, y justamente desde Déficit Cero, organización que me toca dirigir, estamos convocando una comisión para trabajar esta temática, hacer propuestas, levantar esta línea de política pública, y hoy día en el Mercurio aparece una columna súper interesante de justamente Alejandro Mico, economista, muchos de ustedes lo deben conocer, lo han escuchado, que se titula Antes de la próxima reconstrucción, tratando justamente este tema de la necesidad de un seguro catastrófico para la vivienda en un país con tantos embates de naturaleza como el nuestro. Sí. Eso nomás. Me parece muy bien.
Oye, una cosita para el paso a los Libertadores, llevan 30 y tantos días, hoy día se abre, pero es... debe ser como raro tener tantos camioneros juntos, ¿no? Ha habido crisis importantes ahí, pues. Sí, pues. Muchas. Yo estuve a cargo del tema de pasos fronterizos por algún tiempo. Sí, no es un desafío constante. El problema, el tema climático, hay inversiones que se podrían hacer allá, pero uno tiene como una sospecha, ¿cómo decirlo? Es muy raro el tema de por qué la inversión en tema de pasos fronterizos siempre tiene tantos problemas para realizarse, y ahí uno tiene la duda respecto de si de verdad existe una intención de hacer fluido a esa frontera, en distintos aspectos. Íbamos a hacer el túnel de San Juan, ¿no? Claro, no, sí, ha habido proyectos, hay un montón, y lugares por donde podría haber este tipo de infraestructuras que hacen más regular el paso transfronterizo. Ha habido, pero siempre existen inconvenientes que yo creo que tienen que ver con que los países, sobre todo en lógicas en donde la frontera es tan importante como pasa en nuestra región, hay una dificultad para eliminar la frontera como esa barrera de contención que existe acá. En Europa ni hablar, digamos. En Europa ya la frontera dejó de ser el espacio de control primario, pero nosotros sigue siéndolo, y ahí uno nota que los gobiernos como que tienen alguna lentitud vernácula para avanzar en ese tipo de cosas. Con Bolivia ni hablar. Entonces, no sé. Es raro, es muy raro el tema. Principalmente con los Libertadores ha habido inversiones importantes, sobre todo en los últimos 20 años. Ha habido esfuerzos, por ejemplo, en hacer más rápido el tránsito, pero, por ejemplo, en el tema migratorio tú tienes un tiempo que en algún momento llegó a ser 40 segundos por persona, pero eso no logra hacer más fluido el tema del SAC y el tema de aduana, que son otras historias, porque cada uno de ellos tiene su propia cultura, tiene supuestamente las propias cuestiones que cuidan, y siempre eso justifica controles que a veces no necesariamente uno estima que son tan pertinentes o tan útiles. Luz, como hacemos este programa con la contingencia, vemos cómo va cambiando la agenda, cómo cambió muy drásticamente desde el punto de vista económico al de la seguridad. Finalmente el gobierno ingresó el proyecto de modificación constitucional para ese tema, con reticencias oficialistas que ayer aparentemente fueron zanjadas, pero sigue habiendo un par de puntos que generan debate y polémica. Sí, van a estar sobre la mesa de todas maneras, porque acá, no sé, podríamos dividirlo en muchas partes, fragmentarlo básicamente, pero hay una cosa de fondo, que es el concepto de seguridad pública. Tanto uno es la percepción ciudadana, ¿no?, de sentir que efectivamente es la primera prioridad, y cuánto la persona, el ser humano, la ciudadanía está dispuesta a sacrificar libertades por seguridad. Ese es como un primer tema de larga discusión, pues sumamente profunda. Segundo es el tema más político, que es que en la agenda, en el programa del presidente Kast, la seguridad era su tema número uno junto con el económico. El económico ya está avanzando, tiene su propia línea, pero estaba el debe, especialmente con las circunstancias de la ministra Steiner, que no logró prácticamente estar casi nada en el gobierno, sin un plan, sin saber, no me exigieron ni siquiera un plan, y ahora con el ministro Arrau poniendo sobre la mesa el tema rápidamente, profundamente, extensamente en el Congreso. Y lo tercero es la discusión propiamente tal en el Congreso, y ahí sí que tiene que ser bastante ampliada. A mí yo debo aceptar, como liberal, que me duele un poco la guata, especialmente en términos de la propuesta que hay respecto de la Constitución. He tratado de entenderlo, yo no soy abogado, no soy constitucionalista, pero sí tiene que ser una discusión tremendamente seria y saber hasta dónde uno puede poner en la Carta Fundamental, amarrarla tanto. Acordémonos que tenemos 2 procesos constitucionales fracasados por chiquillos y chiquillas. Uno de ellos impulsado por los republicanos. Uno impulsado derechamente por republicanos y otro impulsado por la izquierda. Y en ambos estas transformaciones y al tratar de poner todo adentro, maximalistamente, todo dentro de la Constitución, te amarra y te mete al cuello, porque convengamos que la historia va evolucionando, que los estados van evolucionando, que las personas y los gobiernos son distintos, y hay que tener mucho, mucho cuidado con qué dejamos de qué tanta amarra dejamos en la Constitución que no nos permita movernos, y que sean al final herramientas que, más que ayudar tanto a la seguridad o la convivencia pública, la termine
acogotando y terminen siendo sesgos antidemocráticos o iliberales que no nos permitan avanzar. Entonces creo que esa discusión tiene que ser sumamente seria. Ojalá no sea ideológica en el sentido de polarizada, sino que más bien pensar en el Estado de Chile, no a corto plazo, estamos muy acostumbrados a reaccionar a corto plazo, sino que pensarlo más a largo plazo para que no nos vaya a pasar lo que pasó con 2 procesos constitucionales fracasados. Me quedo ahí porque creo que es una discusión larga, pero creo que eso van a ser más que la ley, porque además teniendo, y con esto voy cerrando, más que un gobierno que sabe que puede tener los votos, si lo hace bien, podría hacerlo en las medidas, en leyes que refuercen por acá, refuercen por allá, tanto el quehacer de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de las atribuciones, etcétera, etcétera, cómo incluir también a las municipalidades en temas de seguridad, más que meterse en algo que iba a ser una discusión compleja, que es la discusión constitucional, que además que es un tema que está ahí bien latente y que siempre va a generar roces, no tanto con la oposición, en este caso, que pueden tener claramente diferencias opuestas, sino que con el mismo oficialismo que lo ha discutido estos días, lo ha hablado estos días. Pensaba también, Sebastián, con respecto a lo que mencionaba recién La Luz, claro, estos 2 intentos constitucionales que tuvimos que fracasaron, y fracasaron porque la misma ciudadanía no los quiso. ¿Qué nos enseña o qué nos deja eso con respecto a lo que está pasando ahora también? ¿O qué debería dejarle a las autoridades que están impulsando esto ahora también? ¿La ciudadanía le gustan estos cambios? ¿Lo van a apoyar? O se pierde, ¿o no? También yo creo que se tiende a confundir. Sin manejar directamente el tema ni estar súper al tanto, me parece raro el cálculo que hace justamente el gobierno, pero puede ser de que tengan una mayor información de la que tenemos nosotros. Me parece raro porque generó una serie de disputas, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Como ripios en la coalición gobernante, finalmente. Al momento en que al menos el presidente de uno de los partidos más relevantes en el fondo que hoy día está apoyando al gobierno, que es particularmente la UDI, se desmarca justamente de esta propuesta de cambio constitucional. Y en ese sentido me parece raro porque yo creo que era un gobierno que, además, asociado a toda esta idea de un gobierno de emergencia, un gobierno que venía a hacer gestión, los dichos previos incluso del presidente, del mismo ministro de Hacienda, de plantear de que muchos cambios se pueden hacer vía decreto, ¿verdad? Sin necesariamente pasar por procesos legislativos. Bueno, obviamente se requieren los procesos legislativos, pero luego pasar a procesos constitucionales, no más que un proceso, cambios constitucionales, creo que va como en una línea tal vez no como de la base, no de los pisos mínimos que tiene que ir avanzando para retomar la agenda de seguridad, que en otros casos se está haciendo. Toda esta idea del plan cancerbero, ¿cierto? Que hay mucho de manejo de la opinión pública en eso, evidentemente, pero también un conjunto de medidas, tratar de convocar a pasos que sean más transversales. Plantear esto, tengo la sensación de que puede desviar un poco la conversación. No sé si fue una falla de cálculo en eso, no sé si está medido. O un cálculo. O un cálculo, probablemente. Un exceso de entusiasmo también. Sí, así que, pero mi sensación es que hoy día pone más ruido que facilita en el fondo esa agenda de seguridad que tiene que avanzar de manera más rápida. Rodrigo Sandoval. Forma, fondo, hechos, discurso. Toma. Ahí tenemos. Toma. Respecto al fondo, bueno, primero agradecerle al gobierno que el gran desafío que tenemos los que enseñamos Derecho es cómo le transmitimos a los alumnos la importancia de ciertos temas. Uh-huh. Y lo que más cuesta explicarle a los alumnos es la importancia de las bases de la institucionalidad, que son el ADN de nuestra Constitución, y cómo eso tiene alguna importancia, lo que dice o no dice para estos fines. Y como el gobierno acaba de plantear una reforma precisamente al artículo quinto, sí, que se encuentra dentro de ese cuerpo, de esa parte de la Constitución, muchas gracias porque me da tema para un par de clases. Y lo planteo porque yo tengo una duda con algo que dice Sebastián, y es respecto a si ya estuvimos en dos procesos, perdón, lo que dice Luz, si ya estuvimos en dos procesos constitucionales y ya la gente estuvo en contra de lo que fueron esos procesos. ¿De verdad la gente estuvo en contra de la propuesta constitucional?
o estuvo en contra de el espectáculo y el proceso que rodeó esa propuesta constitucional. Y yo me inclino a lo segundo. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque también eso es lo que puede definir qué suceda con esta reforma constitucional. De verdad, y por eso hago el guiño con el asunto de mis alumnos, porque cuesta explicarle ya a mis alumnos, y más todavía a la ciudadanía, la importancia que puede tener un debate como el que se está planteando. Para decirlo en términos simples, lo que hace esta reforma en esa parte es correr la estaca de lo tolerable constitucionalmente para ciertas medidas que parecen más duras y que se quieren implementar. Es decir, hoy día el Tribunal Constitucional es una barrera para no pasarse de rosca en determinadas cosas que tú podrías hacer en materia de seguridad, y lo que se busca con esto es darle una categoría como fin, como objetivo constitucional a la seguridad pública para poder hacer cosas en su nombre que hoy día parece que no se pueden hacer, particularmente por la composición que tiene el Tribunal Constitucional. Eso es el fondo de lo que se está discutiendo. Aparte de eso, hay una serie de baterías que yo creo que vamos a estar discutiendo. Yo recién las estoy revisando ahora, pero hay una serie de cuestiones que van accesorias, el tema del registro, que es una cosa casi como un delito de sujeto, digamos. En materia, en derecho penal, una cuestión base es que los delitos son principalmente de actor, no de personas que pertenecen a determinadas cosas, etcétera. Hay muchas discusiones que vamos a tener que tener. O restar derecho a los condenados, que parece ser el aspecto más cuestionable de la reforma, ¿no? Claro, entonces, pero cuidado, y ahí es donde hablo del tema de la forma, o del tempo más allá de lo que se está discutiendo. Cuidado, porque yo creo que aquí hay un gran logro que tiene el gobierno, y es que se acaba de ganar la agenda de todo el segundo semestre. Porque nos va a tener discutiendo todo el segundo semestre de un tema en el cual el gobierno no tiene nada que mostrar porque tiene como la hegemonía del discurso de la seguridad. Entonces van a estar hablando respecto de que usted está a favor o en contra de que la gente salga segura a poder hacer su vida mientras los delincuentes tienen tomado la calle. Cualquier persona que tenga un matiz, y seguramente en este programa los vamos a tener durante este semestre, sobre alguna de las medidas que se está discutiendo, inmediatamente vamos a ser acusados como personas que estamos favoreciendo la delincuencia. Eso va a ser lo que vamos a tener este semestre. Y por lo tanto, el gobierno, desde un punto de vista del gobierno, de la conducción de la agenda, yo creo que la tiene toda para ganar, sobre todo cuando tiene una oposición que precisamente en materia de seguridad sigue pensando que su forma de pararse frente al gobierno es competir sobre quién expulsó más extranjeros, sobre quién presentó más medidas pro seguridad en el gobierno anterior, porque está perdida, porque no es su tema, porque todavía no tiene una propuesta desde la izquierda en materia de seguridad que haga sentido, etcétera. Entonces, además, Rodrigo, qué interesante lo que dices, porque le va a generar también una tensión a su propio sector, claramente, y hacer que los matices pasen a ser diferencias que pueden ser clave respecto de la derecha que está a favor de una seguridad dura versus una derecha que pueda pensar un poco distinto respecto de esas materias, que ya lo estamos viendo en la discusión. Y también va a pasar en la oposición, porque en la oposición hay distintas formas de entender la seguridad, pero también hay distintas formas de aprovechar la oportunidad. Entonces, yo creo que vamos a tener, insisto, un debate sobre esta materia que yo creo que va a ser muy ruidoso, que nos va a llevar a pasaje, y por eso hablo a propósito del tema sanitario. Además, el tema sanitario no tiene ninguna lógica, pero ninguna lógica que tú le prives de acceso. Ahora están hablando de que ya no son todas las prestaciones de salud, sino que son algunas y las de urgencia se mantienen, pero en la práctica el cuestionar el acceso a las políticas de salud de cualquier sector de la población siempre es peligroso, y todos sabemos que eso tarde o temprano no va a poder ser. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar discutiendo mucho tiempo, y ahí es súper importante que tanto los espacios de conversación, como también el trabajo de los propios medios de comunicación, como también algún nivel de madurez que ojalá aparezca de parte de la oposición, sean capaces de evitar caer en ese ruido en el cual nos van a tener discutiendo un montón de cosas, sabiendo que lo que va a terminar en proyecto de ley o en reforma van a ser una parte de todas ellas. Fíjate que, ¿puedo poner un punto sobre eso? Por favor. He estado analizando harto los datos de los últimos 5 años, ya en distintas cosas, distintas como corrientes. Pasa algo bien interesante de que más o menos entre agosto y octubre del 2022, ¿ya? Recuerden lo que sucede en septiembre del 2022, ¿cierto? El proceso, el rechazo en el fondo al cambio constitucional.
entre agosto y octubre de 2022, la sensación que había por los datos que se recibían era que Chile estaba descarrilado. ¿Ya? Esa es la sensación. La inflación estaba en un 14%, la inflación interanual. ¿Ya? Entonces el momento del pic, el momento más alto de los últimos, 30 años en el fondo. Asimismo, vemos que el nivel de la sensación de inseguridad, ¿cierto?, venía creciente, y todo esto en un plano de discusión justamente constitucional, que la sensación que había era como que aquí estamos rompiendo todas las bases para crear un país de cero. Entonces la sensación era una sensación como que Chile estaba como descarrilado. Y de alguna manera, después de eso, comienza otra agenda. ¿Ya? Se asuma con mucha fuerza una agenda de estabilidad económica, ¿cierto?, de bajar la inflación, una agenda de seguridad y orden que la empieza a adoptar también el gobierno de Boric, empieza a acrecentarse el proceso ya para la elección presidencial y que luego tiene al actual presidente Kast justamente en el gobierno, etc. El punto que yo creo que hay que transmitirle a nuestra clase política es que esa sensación de un Chile descarrilado es la sensación de un Chile que no tiene quilla, por decirlo así. Un barco sin quilla, un barco que se va en el fondo con el viento para cualquier parte y que te cuesta mucho mantener el norte. Y la quilla depende en gran parte de la capacidad que tú tienes de asegurar que el cambio que estás impulsando hoy día se va a mantener por los próximos 20 años. Exacto. Y se va a ir mejorando y va a ir gradualmente mejorándose, ¿cierto? La sensación que yo tengo es que a veces la clase política no está entendiendo ese punto. Hoy día todo lo que tú avances y estás borrando, ¿cierto?, lo que creó, el gobierno de Boric, por ejemplo, tenés que darte cuenta que la probabilidad de que en 3 años más venga un gobierno de otro color, y si no en 3 años, en 7 años más venga un gobierno de otro color, es altísima. Por lo tanto, la probabilidad de que nuevamente echen para atrás los elementos que tú estás impulsando hoy es también alta. Y ahí entonces es cuando la idea de los acuerdos no es por mantener una cuestión pacífica ni nada, es porque yo me trato de asegurar, tal vez no llegando al límite de las ideas que tengo, sino que cediendo parte de las ideas para que el otro, que está en la otra vereda, las pueda mantener en el futuro. Es interesante la figura de la ministra de Salud, de May Chomali, en ese mismo sentido. Cuando ella plantea ahora que en el fondo distintos tipos de cáncer, ¿cierto?, se sumen justamente a las garantías, o por ejemplo lo que ha planteado ahora, ¿cierto?, en materia de los derechos de los condenados en materia de salud, por ejemplo, que son elementos además de una idea de salud pública. Cuando uno habla de la salud no es únicamente un bien privado, es un bien público. O sea, todos nos beneficiamos de que el resto tenga salud. Esa es la base del asunto. Lo que ella, con cada una de esas declaraciones, básicamente lo que ella está haciendo es A, construir sobre lo anterior, y B, convocar a un arco de personas que piensan igual y piensan algo distinto para que los cambios que está impulsando se mantengan en el tiempo. Esa mirada de pasado, futuro, avanzar con una comunidad, es una mirada tan necesaria en la política hoy día, creo yo, y nunca es malo volver a recordarlo, particularmente a quienes ostentan más poder en las decisiones que se están adoptando. ¿Pero tú ves incentivos para esa mirada? Mi problema son los incentivos institucionales, si existen para eso, porque cuando tienes periodos presidenciales con gobiernos de 4 años muy difícil. Pero fíjate en algo interesante, que es muy buena tu pregunta, Rodrigo, te lo agradezco. Gracias. No, porque justamente a raíz de lo que más nosotros estamos aquí, pero es lo que más le carga a los periodistas. Te agradezco tu pregunta, Rodrigo. No, pero porque justamente a raíz de los mismos datos, se habla mucho de que hoy día estamos en un pesimismo, ¿cierto? Y es verdad. O sea, tú ves los datos de la encuesta CADEM, por ejemplo, de cómo va a estar Chile en los próximos 10 años, qué sé yo, está en un momento peak de pesimismo activo. Y ese pesimismo viene aumentando con mucha fuerza prácticamente desde enero, ¿ya? Pero cuando el pesimismo bajó de manera bien brutal, después de la reforma de pensiones. En ese momento, o sea, cuando se dicta la reforma de pensiones y se despacha el acuerdo en el fondo entre todas partes de la cuestión, tú ves los siguientes datos de la encuesta CADEM en materia de pesimismo y van en una baja en picada. Y empiezan a retomarse particularmente desde febrero más o menos. Y ahí empieza un alza y hoy día superó en el fondo lo que estaba en ese momento. Aquí voy con el punto, que yo creo que hoy día, si leen bien los datos, lo que los chilenos están tal vez priorizando en las redes sociales y que no están es la polémica. Pero lo que están queriendo, yo creo que es justamente que salgan políticos de lado y lado a decir, ¿sabes qué? Para allá vamos, ¿cachai? Y son temas positivos y que a todos nos gustan y qué sé yo. Como a mí me toca la parte amarga de esta mesa,
Pero no, yo diría, ¿por qué te toca? Yo diría, claro, porque yo daría una vuelta a esos datos y yo diría si ese pesimismo empieza a bajar siempre cuando se aproxima una elección. Yo diría, pero yo creo que eso fue lo que pasó con el pesimismo, porque cuando tú sacabas la reforma previsional, inmediatamente nos pusimos en modo... Claro. Y uno ya empieza con las expectativas. En modo campaña, digamos. Claro, y en modo La campaña expectativa. la gente cree que no le gusta la política, que no participa, pero inconscientemente cuando ya estás en formato futura elección o futuro gobierno, ya te pones en un modo de expectativa punto. que te genera. Me lo pregunto, no tengo el Hay que dato. revisar los solamente. datos. Pero ¿saben qué? Cuando analizamos una reforma constitucional en el marco de la seguridad, mis temores son siempre qué derechos estoy dispuesto a ceder con tal de Lo que decía Luz. tener una comunidad más segura. Desde los puntos más pequeños, una reja en el pasaje, ¿dónde va a estar la cámara de seguridad que vamos a instalar entre todos? ¿Dónde van a poner carabineros en la esquina de mi casa? Estoy dispuesto a que constitucionalmente me puedan escuchar mis diálogos telefónicos, que ingresen a mi cuenta corriente, que es un debate que viene... Que te piden el carnet en la calle. que me tengan en la calle. ¿Cuál va a ser mi derecho a manifestarme? Claro. Por ejemplo, cuando no esté contento con medidas que adopte el gobierno. ¿Qué sanciones va a haber? Y más aún, si me llegaran a condenar por alguna de esas cosas, ¿qué derechos voy a perder por esa misma condena? Entonces, yo creo que una reforma constitucional en este marco y en esa discusión es extremadamente compleja porque nos afecta tal vez más que nada en el mundo. ¿Qué vas a perder en pos de la seguridad que está clamando la ciudadanía en términos concretos, ¿no? Es exactamente ese el punto cuando hablamos sobre esto de por qué es importante, por qué tiene implicancia en la reforma constitucional. Porque finalmente hoy día, ese tipo de derechos que tú acabas de describir, hoy día tienen un amparo constitucional. Son más importantes que otras cosas. Lo que hace esta reforma es que pone a la misma par la necesidad del Estado de aplicar seguridad versus la necesidad del Estado de respetar ciertas libertades. Es exactamente. Cuando además, y te agrego, Rodrigo, que es al final también lo que ve la ciudadanía respecto a lo que está pasando en otros países, incluso en nuestra región, y uno siempre pone el ejemplo del Salvador, ¿no? Con Bukele. Y cuando tú ves la aprobación que ciudadana que eso tiene, ahí está la pregunta de la persona en sí. Bueno, que haga lo que tengan que hacer con tal de darme a mí la seguridad y cuánto estoy dispuesta a sacrificar. El punto es que los contextos van cambiando. Insisto en eso, porque si no tuviéramos estas reglas de convivencia, lo más transversal posible, lo más abiertas posible, lo más flexible, que te permita poder hacer la alternancia, desde la alternancia en el poder hasta el tipo de leyes que yo pongo sobre la mesa, en algún momento, y la historia también así lo ha demostrado, nos podemos meter en una camiseta de 11 varas de lo cual no podamos salir y donde vamos a empezar a exigir esa libertad con esta sensación de ahogo y va a ser muy difícil volver atrás. Exacto. Dependiendo quién esté gobernando. Sí. Con la vieja máxima de que el que nada hace nada teme, pero que no corre en el mismo sentido en todos los contextos, en todos los casos y en todas las... Es decir, la historia está llena de veces en las cuales se ha abusado de esa máxima. Estoy Exacto. muy de acuerdo contigo, Aldo. Sí. Hacemos junto a Luz Poblete, a Rodrigo Sandoval y a Sebastián Bogo en esta mañana País ADN. Como siempre, tenemos... Estaba contando el último cagüín amoroso del gobierno y casi alcanzó a salir al aire. Oye, pero no dejes eso abierto a nuestra audiencia que va a empezar a acosarte para que hables. Como siempre, tenemos a uno de los nuestros en las instancias claves y definitivas del debate de este país. Nuestra María Jaraquemada está en la Comisión Asesora Presidencial para la Modernización del Empleo Público. Qué grande. No sabía que estaba la María ahí. Sí, junto a Ramiro Mendoza, Macarena Loza, Heidi Werner. Ya Macarena y la I, pero no vi a ella. ¿No viste? Pero el empleo público que ha dado tanto y tanto debate en campañas anteriores y que ha sido tan satanizado, ustedes recuerdan aquella célebre columna de los parásitos, de alguna manera nos obliga a repensar qué hacemos como Estado con respecto a una cuestión tan trascendente como esta. La elogió Marcela ayer, lo que me llamó la atención porque dice que es el primer espacio que abre el Ministerio de Hacienda para el debate. Es decir, que se supone que ahí van... Pero, Rodrigo, parto contigo. ¿Qué hacemos con el empleo público en nuestro país? ¿Cuál debería ser el punto de partida para una comisión que se supone va a entregar ideas para una cuestión que satanizó en la campaña el Partido Republicano? Como diría un amigo, en dudoso estado etílico, saquémonos la maráscara. ¿Ya? Yo creo que no hay nadie que alguna vez haya estado a cargo de un servicio que no haya experimentado
en concreto la necesidad de hacer una reforma profunda a lo que es el empleo público. Yo creo que todos nosotros hemos padecido los vicios que tiene el empleo público en la forma que está concebido. Yo creo que lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es el empleo público? ¿Por qué necesitamos una categoría especial de personas a las cuales denominamos empleados públicos, que tienen un estatuto distinto, que tienen una forma de reclutamiento, de ingreso distinto, que tienen unas condiciones de salida distintas, y si se justifica o no para los fines que cumplen, para las labores que cumplen y para los lugares en donde trabajan, si se justifica o no el tratamiento y qué tratamiento es el que se justifica. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Que lo que en alguna vez tuvo una explicación de orden de tipo de calificación, aquí el empleado público era una persona que, porque no existían las competencias a nivel universitario, los títulos técnicos, que justificaban, se hacía necesaria una especie de carrera que a través de la práctica te fuera enseñando ciertas cosas, te fuera dando ciertas calificaciones, y ese valor, esa calificación no se tenía que perder, y por lo tanto tú cuidabas ese factor. Segundo, había una carrera que estaba funcional precisamente a ese tipo de calificaciones. En fin, lo que ha terminado, y además tú cuidabas de que las autoridades de turno no necesariamente tuvieran la posibilidad de estar sacando a las personas, etc. Pero con el tiempo, por distintas administraciones, por distintos miedos, las administraciones han cedido a cierta distorsión del empleo público. Por ejemplo, el empleo público en términos originales debería ser un 80% de planta y un 20% de contrata. Es exactamente al revés. Y uno debería preguntarse si eso es un problema. No, afortunadamente es así, porque a la hora que tienes al 80% de planta, no sé en qué se transforma esto, digamos. Entonces, lo que quiero decir es, hay que preguntarse para qué existe ese empleo público. Hay áreas en las cuales yo, por ejemplo, el tema de la prohibición de tener sindicatos, en ciertas áreas uno puede entenderla. ¿En todas? No lo sé. En la práctica igual existen asociaciones gremiales que también a veces cumplen el mismo rol. Lo que pasa es que no negocian formalmente del modo que lo hacen los sindicatos, pero en la práctica todos sabemos que se negocian muchas cosas. Entonces yo creo que hay que tener una discusión, pero esa discusión, vuelvo a decir lo mismo, hay que verla con sentido, ahí apelando a la convocatoria que nos hacía el compañero Bowen hace un rato, con una lógica de Estado, con una lógica de largo plazo. Ningún resultado práctico o útil, ninguna ventaja de las que puede tener un debate de estas características, las vamos a ver dentro de este periodo presidencial. Y por lo tanto, si esto no se mira a largo plazo, va a ser algo manipulable, va a ser algo perverso. Pero en la práctica lo que yo creo que hay que entender es que hay que preguntarse primero, ¿para qué es el empleo público? ¿Qué sentido es el que tiene? ¿Y qué es lo que estamos dispuestos a ceder en comparación a otro tipo de trabajadores para eso? Yo creo que ha sido el elefante en la pieza hace mucho rato, y no uno, sino como una manada de elefantes para en la el campaña Estado. También fue. Claro, y también ha sido caballito de batalla, no de una, yo creo que de varias campañas. Y a propósito también, de nuevo, de los procesos constituyentes, donde todas estas discusiones se vuelven a estar sobre la mesa. Yo creo que este gobierno en particular lo tuvo dentro de su programa de campaña. Es importante que quiera tomar el primer año todos los fierros calientes, los cuales se hizo cargo a propósito de las expectativas. La modernización del Estado, y en eso el empleo público es parte de... También ha sido un tema que está en todos los gobiernos, pero no sé si se ha hecho mucho respecto de una real modernización del Estado. A mí me encanta ver, no sé si lo pueden revisar, pero es súper interesante el caso de Costa Rica, que hizo una modernización del Estado profunda, y hoy día tiene a quien fue la impulsora de esa modernización del Estado como presidenta de Costa Rica. Creo que es interesante ese caso en particular porque además tenemos características, al parecer, tanto económicas, sociales, políticas, más o menos parecidas. Ha ido cambiando en el tiempo, pero no lo podría pensar. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final el empleo público, creo que el gobierno ha sido valiente en querer tomarlo, en querer hacer una reforma seria, pero ahí de nuevo entramos en cuán seria va a ser la discusión para que no se vuelva una discusión ideológica. Esa es la idea de esta comisión. Polarizada, y por eso la comisión es tan importante, Piedad. Toda la razón. Creo que la comisión... Que no sea a puerta cerrada del gobierno, digamos. Y que no debiera ser así, porque si de verdad quiere generar un impacto, si de verdad es en serio el querer modernizar el Estado, querer hacerlo más eficiente, más eficaz, y que de verdad perdure en el tiempo esta modificación, que creo que tiene que ser profunda, es importante que se sientan todos participando de ella. Oye, hay distintas teorías que explican cómo el Estado va tomando decisiones, ¿ya? Y hay una en particular que a mí me gusta, que es la teoría
de Kingdom, justamente, que le llama las corrientes múltiples, la teoría de las corrientes múltiples, que básicamente explica que el Estado avanza o toma decisiones cuando se juntan en el fondo el alza en tres corrientes. La primera es que un problema se hace visible, se visibiliza, se pone en la agenda, está presente, puede ser una emergencia, pero también puede ser por la acción de algún tipo de actor político. La segunda corriente, que tiene que empalmar con esa, es cuando el sistema político empieza a mostrarse proclive porque ve que la ciudadanía está a favor de avanzar en esa línea, ¿ya? Y la tercera corriente es cuando empieza a haber una solución que responde de alguna manera a esa problemática y que se ve como factible avanzar. Muchas veces la teoría de las corrientes múltiples lo que plantea es que las tres corrientes no necesariamente son, por decirlo así, alineadas entre sí. O sea, muchas veces tú tomas una decisión Creo que dice a raíz, convergentes. a raíz justamente de una problemática, por ejemplo, no más AFP y la pandemia, y toma la decisión del sistema político de avanzar en los retiros, ¿ya? ¿Los retiros solucionó el problema de la pandemia o solucionó el problema de la pobreza o solucionó el problema de la AFP? No, ¿ya? Pero calzaba, ¿cierto? Como que rimaba en el fondo la cuestión en ese momento y se avanza y puede ser una muy mala decisión de política pública. Lo que pasa es que muchas veces los problemas se visibilizan, el mundo político quiere avanzar, pero no tiene la solución. Y este es un muy buen ejemplo de eso, ¿ya? Entonces, como no tienes la solución específica, validada, factible, que tú la puedas implementar en 3 años, etc., lo que hacen muchas veces los gobiernos es llamar a comisión. Y yo encuentro que es una buena medida, encuentro que es un buen instrumento. Siempre y cuando lo que busca es efectivamente avanzar en la factibilidad, en la validación de una propuesta de solución. Exacto. Porque te das cuenta que el problema está alto en la agenda, te das cuenta que el sistema político te está presionando para avanzar allá, pero no tienes la salida, no tienes, por decirlo así, el martillo, ¿verdad? Y por lo tanto... Porque no tiene una salida fácil. Porque no tiene una tampoco. salida fácil. Entonces No, convocas claro. a un grupo de personas y dicen, piensen en la salida, ¿ya? El problema es cuando lo que tú buscas es convocar al grupo de personas para decir que estás trabajando en función de la salida, pero no pasa nada, ¿ya? Y eso muchas veces ha pasado. Entonces, por lo tanto, alabo el que se haya convocado a esta comisión en búsqueda justamente de una salida en este tema, que es altamente necesario. Pero al mismo tiempo, me gustaría plantear que creo que acá hay una tecla que el gobierno tiene para tocar en varios temas más. Hoy día Chile está ante un escenario en que muchos temas están visibilizados, el sistema político quiere avanzar en función de ello, pero no tiene claro cuáles son las soluciones. Y la idea de convocar actores transversales a pensar una solución me parece que es una buena tecla, sobre todo el primer año de gobierno, sobre todo en este momento del país. Y voy a poner una comisión en particular que me gustaría que el gobierno sí convocara. Una comisión para solucionar la problemática de los campamentos. Ahí hay una problemática que involucra muchos temas evidentemente de migración, temas de seguridad, temas de vivienda, temas de pobreza, temas de informalidad, temas de creencia en las instituciones, una serie de elementos de ese tipo, temas de política habitacional, para qué hablar, pero sin embargo, deberíamos volver a lo que alguna vez, por ejemplo, se constituyó como Chile Barrio, que era algo que venía casi directamente desde la presidencia, que era multisectorial, y volver a constituirlo hoy día me parece que sería una estrategia correcta, sobre todo en aquellas 10, 15 comunas que concentran más del 70% de la población de campamento hoy día en Chile. Una comisión de corto plazo, transversal, que rápidamente diga, oye, ¿cómo solucionamos el problema de los campamentos en el país? Y que se demore 3 meses en sesionar para sacar un conjunto de propuestas, presupuestos y estrategias, me parece altamente necesaria e invitaría a tocar la misma tecla. ¿Tú le darías el 25% entonces a Poduje, que está pidiendo reajuste para el ministerio? Qué bueno que pusiste ese tema, porque estoy de acuerdo con el ministro Poduje. Efectivamente, la vivienda no es una casa solamente, sino que es también crecimiento, es empleo. Plantea un 25%, lo plantea por la prensa. Yo creo que es una medida súper riesgosa desde el punto de vista presupuestario. En general, estas conversaciones se tienen a nivel más hacia adentro. Nunca en los últimos 10 años hay un aumento del 25% en el presupuesto de vivienda. Es un presupuesto que ha aumentado todos los años, ¿ya? Entonces, si ese plan de un aumento del 25%, o sea, un aumento del 20%, o sea, un aumento del 15% en materia de vivienda, no viene con un plan de apalancar recursos del mundo privado para esto, ¿ya?, va a ser, por lo tanto, tapar el sol con un dedo. Lo que se tiene que buscar es que cada peso del Estado pueda apalancar dos pesos del mundo privado, justamente, para responder a la problemática habitacional y urbana. Sin eso, yo creo que puede ser seguir en el fondo como un hoyo sin fondo. No, yo solamente quería agregar que a propósito de esta idea o de esta forma de que el gobierno empiece a cambiar su forma de hacer política, en el sentido que llegó muy como
a arrasar con poca discusión, alegaba la oposición, que no se lo hacían parte, que no habían mesas estas transversales. Incluso el oficialismo varias veces estuvo medio incómodo, especialmente los que no son los partidos directos. Es más, hasta el presidente republicano a veces también alegaba un poco de esta falta de conversación. Creo que este puede ser un puntapié inicial para empezar a cambiar la forma en este segundo semestre en temas que son tremendamente álgidos. Y yo solamente le quiero agregar a la propuesta que acaba de decir Sebastián, que puede enganchar muy bien con el relato que tiene este gobierno de un gobierno de emergencia, ¿no? Porque ¿qué más emergencia? A propósito de la emergencia y catástrofes naturales que estamos teniendo, el tomar el tema de los campamentos en particular, que tienen que haber sido tremendamente afectados por este frente de mal tiempo y esta catástrofe. Entonces es un momento donde la palabra emergencia y el veamos todos juntos la solución puede tener alto rédito para este gobierno en particular. Oye, Rodrigo Sandoval, perdón. No, cortito. Es que yo he visto, me quiero comprar un poco lo que dice Sebastián, porque en mi tema que es el migratorio, también vengo hablando hace mucho rato de este asunto de hablar en una comisión. Finalmente las comisiones te permiten ver una cosa con perspectiva más allá de los 4 años. Es decir, te amplía el horizonte, pero también te amplía los sectores políticos que tú podés integrar. Ya, pero hay comisiones buenas y comisiones malas, digamos. Es que Sebastián agrega un elemento que es súper clave, porque él dice una comisión de corto plazo. Yo le diría que por lo menos tenga una propuesta de corto plazo, pero que además converse, porque tú cuando tienes estos debates, cuando juntas gente inteligente y preparada para ciertos temas, lo que termina concluyendo es, primero, te das cuenta que los acuerdos sobre lo importante no son tan pocos como piensas, y te das cuenta que los acuerdos sobre las urgencias también son bastante más de lo que te imaginabas. Y después dejas el otro espacio para que la política haga su trabajo. Pero ese tema, y yo lo diría en materia de vivienda en general, yo lo diría en materia de educación, lo diría en materia de migración. Es que salud parece que hubiera más consenso, pero estos temas yo diría que vivienda, migración, son aspectos en los cuales no hay ninguna posibilidad que con los ciclos políticos que tienes hoy día tú tengas soluciones sostenibles. Entonces yo creo que es grave. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque si esto no lo trabajas de esa forma, termina siendo la temperatura ambiente. Y así como a mí me parece, yo soy muy crítico de lo que es el empleo público hoy día y todo, también creo que es muy peligroso que sea la temperatura ambiente la que hoy día termine tiñendo la discusión sobre el empleo público. Porque si tú le preguntas a la gente hoy día qué es lo que le gustaría hacer con esos privilegiados que están en el sector público, anda a ver con lo que terminamos, porque hay empleados públicos y empleados públicos y se sorprenderían con las condiciones, con el sacrificio y con la entrega que tienen ciertos empleados públicos en algunos lugares, y se sorprenderían y se asquearían con los privilegios y con las prebendas que tienen una serie de otros funcionarios públicos en ciertos lugares. Entonces, esa discusión hay que tenerla en términos objetivos, no en términos absolutos, y por lo tanto me parece bien poner ese horizonte. Ojalá que sea una cuestión honesta y no otra forma más de llevarse la agenda, digamos. Últimos minutos. Perdón. Rápido. Se lo voy a preguntar a Rodrigo porque... Sacó el premiado. Último minuto del programa. Pensé que era una información de último minuto. No, perdón, te queda poco tiempo. Nos queda poco. Se lo voy a preguntar a Rodrigo porque es autoflagelante, pero te lo pregunto a ti, Luz. Porque no eres autoflagelante. Ayer el presidente dijo que los problemas de descoordinación de este gobierno no es culpa de él. ¿Ya? Así no. Dijo, yo tengo otro estilo de no sé qué usted. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Está tratando, como algunos entrenadores de fútbol, de echarse la culpa a él y no a los jugadores? ¿O es definitivamente autoflagelante, Kast? No, yo creo que él es así de verdad. Yo en eso no creo. El presidente no lo conozco tanto como en la cotidianidad de su forma de trabajar, pero yo creo que él sí tiene que reconocer, va y lo va a reconocer. Es como bien directo, más que autoflagelante, bien directo, yo no te puedo decir. Y además me recordó mucho todas las veces que el presidente Boris salía a pedir perdón por cosas que él había hecho u otros habían hecho. Justo te iba a hacer esa sí, comparación. ¿cierto? Que era de pidamos perdón y sigamos para adelante. Y después vamos pidiendo perdón y sigamos para adelante. Pero cuando un presidente pide perdón en esos términos es gratis, ¿no? Claro, yo creo que es medio gratis. Claro, ¿sí? no, pero es distinto. O sea, pero, espera, aquí quiero hacer la distinción de pedir perdón y sigamos para adelante versus reconocer algo. ¿Cachai que es diferente? Porque no necesariamente decir, ay, perdón. No sé si está detrás, es algo más profundo, ¿no? Un acto de reconocimiento del me hago cargo, del de verdad aquí hubo un error real, que simplemente pasar de largo y repetir como muletilla el perdón y sigamos para adelante. No, si el problema es que cuando los errores son de descoordinación interna de tu equipo, lo que estáis mostrando es debilidad. Pero de que no estás controlando tu equipo. Y problemas de casting.
¿Eso Claro. es un juego con el ¿O con un juego con el apellido? o- Me había ocurrido. Ya. Ahí tiene, Mira, buena. De cast- Hashtag casting. Casting. Nos falta casting. Hay que dárselo a Danilo. Hay que dárselo a Danilo. Para hacer una página con eso. Me gustó. Se la voy a recomendar. No, sí, bueno, hablando de casting, el tema también del gabinete ya no alcanzamos, pero la falta de mujeres obviamente genera preocupación en el mundo de las mujeres, digamos, a visión de Tanto el tema que justo nosotras. las tres o sea, que los ministerios que han Las ministras que han salido han sido todas mujeres y han sido todas reemplazadas Es que por ahí hombres. Está el punto, por eso digo que es gratis cuando un presidente, a mí esta misma crítica la hice con Boric, cuando un presidente dice, no, es que fue culpa mía, o ya me equivoqué, o ya ahora vi la luz y ahora le hago las cosas, ya, pero eso tiene que significar alguna consecuencia práctica, porque... Una responsabilidad. Pero claro, porque al final, no, yo me hago responsable, yo tengo la culpa. Bueno, sí, lo mismo que le digo a Boric. Cuando tú de verdad te arrepientes de haber hecho algo, eso tiene que dar cuenta en la forma, tú empiezas a decidir las siguientes cosas que te toca decidir. Lo que a mí me pasa con las disculpas o con el supuesto cambio de switch que hizo Boric es que lo que le llevó a opinar y a equivocarse en ciertas cosas es la misma forma de resolver y de pensar que que está ocupando hoy día para tomar sus decisiones y para opinar de ciertas cosas. Entonces, yo desconfío de la capacidad de reformulación que puede tener una persona que se arrepienta. Luego, en el caso de Kast, ¿qué es lo que pasa hoy día que está cambiando para que eso que él asume que es su error no vuelva a ocurrir? Y uno no ve nada. Y ahí tiene razón Aldo. Si el tema es que ya coordinaste por un lado, tienes a las personas que tienes, bueno, ¿qué es lo que está cambiando para que no vuelva a pasar eso que supuestamente estás reconociendo como tu error? Quiero que me ayuden con algo, sí. ¿Se lo puedo dar como tarea para la casa o no? Por supuesto. Sí. Ando buscando el libro Cuentos Pendientes, de la editorial Seibo, ¿ya? ¿Cuántos pendientes? Que es del 2015 y que está agotado en todas partes. No, está sin stock, no voy a decir agotado. Mira. ¿Por la buena o por la mala? Que es el libro de Jorge Quirós, nuestro ministro de Hacienda, donde dicen que leyeron una entrevista en el diario El País este fin de semana. Escribe, ¿ah? Sí. Y yo creo que es una buena manera de acercarse al personaje. Un personaje tan cuestionado en este gobierno. Súper de acuerdo. Yo sé que el ministro Alvarado tiene un ejemplar, pero como no tiene su teléfono, no sé si No se lo ha podrá pedir. podido. Dice, o sea, la cuña del ministro en la entrevista es: si usted lee mis cuentos, verá que tengo el corazón blando por dentro. Hay un cuento que se llama Dray Martini en el Ritz. No sé si eso nos podría llevar a algo, pero sería. Yo creo que ese. Tarea para la casa. Excelente tarea, profesor Aldo. Buscar el libro. Y leerlo. Para comentarlo. No, yo creo que analizarlo. Yo creo que hay que analizar cada uno de los cuentos. Sobre todo con esa frase que él mismo nos entrega, ¿no? Comprobarlo. ¿Que tiene el corazón blando? Si leemos sus cuentos lo podríamos saber. Americano. ¿Qué? Este mundo como de financista de actividades culturales de izquierda y de escritor y todo, ¿será como un mito o es de verdad? No sé, pero es una construcción bien interesante que ha salido, digamos, en los últimos días tratando de acomodar la imagen del ministro Quirós. Claro, sí, Que bueno, está interesante, que tenía papás de izquierda, que la mamá es una de las primeras en salir a hacer posgrado al extranjero. Está al muy final interesante. era converso, eso es lo que quieren instalar. Sí, ¿no? pero yo quiero cuentos pendientes del ministro Quirós. Perfecto. Ahí está la portada. Mientras tanto, Cuentos Que pendientes. sean Como diría cuentos Produje, y que cuentas no sean, pendientes. que no sean cuentas pendientes. Cuentas pendientes, que seguimos podría con ser el- muy interesante. claro. Yo creo que por ahí se pueden ver iluminado. No, ya estamos creativos. ¿Qué le echaste el café, Aldo? Estamos... algo raro. nos quedó la... Rodrigo Sandoval, muchas gracias. Sebastián Bowen, Luz Poblete hicieron esta mañana con nosotros País ADN. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.